El técnico del servicio de televisión que me utilizó, un mes de pasión, mentiras y luego desapareció cambiando de número. Laura, una mujer de 35 años, se enamora de Ricardo, un técnico de televisión que comienza a visitarla regularmente por problemas en su servicio. Tras unas cuantas visitas, inician un romance apasionado que dura un mes, pero siempre en su apartamento y bajo la excusa de que él estaba remodelando su casa. Sin embargo, después de semanas de encuentros íntimos, Ricardo desaparece repentinamente, cambiando de número y dejándola sin respuestas. Laura, devastada, se da cuenta de que fue utilizada y sospecha que él tenía una doble vida, probablemente con una esposa y familia. Recuerda que si te gustan mis videos no olvides suscribirte al canal. Desde que tengo uso de razón, siempre he sido una mujer independiente. A los 35 años, me he acostumbrado a vivir sola en mi pequeño y acogedor apartamento. Me encanta la paz y la tranquilidad que me brinda este espacio, donde puedo ser completamente yo misma. Siempre he disfrutado de mi propia compañía, aunque debo admitir que, en algunos momentos, la soledad se siente como una manta fría en una noche de invierno. A veces, anhelo tener a alguien con quien compartir mis días, mis risas y hasta mis miedos. Pero la vida no siempre ha sido generosa en ese aspecto. Todo comenzó un día común y corriente, cuando noté que mi servicio de televisión por cable comenzaba a fallar. La imagen se congelaba constantemente, y el sonido se iba y venía, dejándome frustrada cada vez que intentaba ver mi programa favorito. Después de unos días de soportar esa situación, decidí llamar al servicio técnico. Me programaron una cita para el día siguiente, y aunque no esperaba nada fuera de lo normal, esa visita cambiaría mi vida de una manera que nunca imaginé. Ricardo llegó puntualmente. Era un hombre de unos 40 años, alto, de cabello oscuro con algunas canas en las sienes que le daban un aire maduro y atractivo. Tenía una sonrisa encantadora y unos ojos que parecían leerme el alma. Desde el momento en que cruzó la puerta, hubo una conexión extraña, como si nuestros caminos se hubieran cruzado por una razón que aún no entendía. Él comenzó a revisar el sistema, y mientras trabajaba, intercambiamos algunas palabras. Su voz era profunda y cálida, y sus gestos eran seguros y precisos. Durante esa primera visita, noté que Ricardo me miraba de una manera que me hacía sentir especial. No eran las típicas miradas casuales que uno espera de un técnico que viene a hacer su trabajo. Había algo más en sus ojos, algo que me hacía pensar que tal vez, solo tal vez, también sentía lo mismo que yo. Cuando terminó de arreglar el problema, me explicó lo que había hecho y se despidió con una sonrisa que dejó una impresión duradera en mí. Pasaron algunos días, y no podía dejar de pensar en él. Era absurdo, lo sabía. Después de todo, solo había venido a reparar mi televisión, nada más. Pero algo en mí deseaba volver a verlo. Mis deseos se cumplieron cuando, una semana después, volví a tener problemas con el servicio. Esta vez, no dudé en llamar de nuevo, esperando que fuera él quien viniera a atenderme. Y así fue. Ricardo volvió, con esa misma sonrisa y ese aire de seguridad que me había cautivado la primera vez. Durante esa segunda visita, nuestra conversación fluyó con más facilidad. Hablamos de nuestros gustos, de nuestros trabajos, de la vida en general. Me sentía cómoda con él, como si lo conociera desde hace mucho tiempo. Cuando terminó su trabajo, me preguntó si me gustaría salir a tomar un café algún día. Mi corazón dio un vuelco de emoción, y sin pensarlo mucho, acepté su invitación. Sentía que algo bueno estaba por comenzar. Nuestra primera cita fue sencilla, en una cafetería cercana a mi apartamento. Ricardo me habló de su vida, de cómo trabajaba en el servicio de televisión desde hacía años, y de cómo disfrutaba de las cosas simples de la vida. Su manera de hablar era cautivadora, y me hacía sentir escuchada y comprendida. Después de ese café, empezamos a vernos con más frecuencia. Cada encuentro era más íntimo que el anterior, y pronto, nuestra relación se convirtió en algo más. Sin embargo, había algo que no terminaba de cuadrar. Ricardo siempre insistía en que nos viéramos en mi apartamento. Al principio, no le di mayor importancia. Después de todo,
Mi casa era cómoda y nos brindaba la privacidad que necesitábamos. Pero con el tiempo, comencé a preguntarme por qué nunca me llevaba a su casa. Cuando le pregunté al respecto, él me dijo que su hogar estaba en remodelación y que no era un lugar adecuado para recibir visitas en ese momento. Me dio esa explicación con tanta convicción que decidí no presionarlo más. Durante el mes que estuvimos juntos, Ricardo y yo pasamos mucho tiempo en mi apartamento. Nuestras tardes y noches se llenaban de conversaciones, risas y momentos de pasión. Me sentía feliz, querida, como si finalmente hubiera encontrado a alguien con quien compartir mi vida. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no todo era lo que parecía. Había detalles que comenzaban a inquietarme, pequeñas señales que intentaba ignorar. Por ejemplo, Ricardo siempre apagaba su teléfono cuando estaba conmigo. Decía que quería estar completamente presente, sin distracciones, lo cual me halagaba al principio. Pero con el tiempo, esa costumbre comenzó a parecerme sospechosa. Además, nunca hablaba mucho de su vida personal. Cada vez que le preguntaba sobre su familia o amigos, desviaba la conversación o daba respuestas vagas. Aunque traté de no darle demasiada importancia, no podía evitar sentir que algo estaba mal. Finalmente, llegó un día en que todo cambió. Ricardo y yo habíamos tenido una tarde maravillosa en mi apartamento. Habíamos cocinado juntos, reído y hablado de planes futuros. Cuando se fue esa noche, me dio un beso largo y apasionado, prometiéndome que nos veríamos pronto. Pero, a la mañana siguiente, cuando intenté contactarlo, su número estaba desconectado. Pensé que podría ser un problema temporal, así que esperé unas horas y volví a intentarlo. Nada. Lo intenté varias veces durante el día, pero el resultado fue el mismo. Ricardo había desaparecido. Al principio, me negaba a creer que algo malo hubiera pasado. Me convencí de que había perdido su teléfono o que algo urgente lo había obligado a cambiar de número. Sin embargo, a medida que pasaban los días y no recibía ninguna noticia de él, comencé a preocuparme de verdad. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de miedo y desilusión que no podía ignorar. Empecé a repasar cada detalle de nuestra relación, cada conversación, cada gesto. Y fue entonces cuando todo comenzó a encajar. Los apagones del teléfono, las evasivas sobre su vida personal, su insistencia en vernos solo en mi apartamento. Todo apuntaba a que Ricardo me había estado utilizando. Me sentí tonta por no haberlo visto antes, por haberme dejado llevar por mis emociones y mis deseos de tener a alguien a mi lado. La tristeza y la frustración se apoderaron de mí. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no vi las señales? Me di cuenta de que Ricardo nunca tuvo la intención de ser parte de mi vida. Solo me había usado para su propio placer, aprovechándose de mi soledad y mi deseo de amor. La idea de que él podría tener otra vida, tal vez una esposa y una familia, comenzó a rondar en mi mente. Me dolía pensar que había sido una simple distracción para él, algo temporal y sin importancia. Con el tiempo, acepté la realidad. Ricardo no iba a volver. Había desaparecido de mi vida sin dejar rastro, y lo único que me quedaba eran los recuerdos de un mes que, en su momento, pareció perfecto, pero que ahora solo me dejaba un sabor amargo en la boca. Me sentí humillada, utilizada, y sobre todo, engañada. Pasaron las semanas, y poco a poco, comencé a sanar. Fue un proceso doloroso, lleno de noches en las que lloraba en silencio, preguntándome qué había hecho mal. Pero también me di cuenta de que no podía seguir lamentándome. Tenía que seguir adelante, aprender de esta experiencia y ser más cautelosa en el futuro. Aunque Ricardo me dejó con el corazón roto, también me enseñó una lección valiosa. Me hizo ver que no todo lo que brilla es oro, y que no puedo dejar que mi deseo de amor nuble mi juicio. Aprendí a valorarme más, a no conformarme con menos de lo que merezco, y a no dejar que nadie me utilice nuevamente. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que esa experiencia, por dolorosa que haya sido, me hizo más fuerte. Ya no anhelo la compañía de alguien a cualquier precio. Si alguna vez vuelvo a enamorarme, será con alguien que realmente valore quién soy,
Alguien que esté dispuesto a compartir su vida conmigo, y no solo a puerta cerrada. Ricardo se ha convertido en un recuerdo distante, una advertencia silenciosa en mi mente. Aunque me costó superarlo, sé que ahora soy una mujer más sabia y más fuerte. Y aunque todavía hay días en los que la soledad pesa, sé que es mejor estar sola que mal acompañada. Recuerda suscribirte para escuchar más historias similares.